Concentración gravimétrica. La concentración gravimétrica fue considerada el método más importante para llevar a cabo la concentración hasta la década de 1920, cuando fue desplazada por la flotación. Aunque los concentradores por gravedad pueden no dar la precisión de los de flotación, generalmente son más económicos, lo cual ha hecho que la concentración por gravedad cobre nuevamente importancia, principalmente en la necesidad de limpieza de carbón mineral. Una característica de todos los dispositivos de dicha concentración es que las partículas se mantienen ligeramente apartadas, de manera que pueden moverse unas con relación a las otras, para que así puedan separarse idealmente en capas de minerales densos y ligeros. La forma en que se logra esta separación entre partículas proporciona un medio conveniente para clasificar los concentradores por gravedad, como se muestra en la siguiente imagen. En el primer grupo, representado por los concentradores de impulsos, se aplica un movimiento oscilatorio vertical a la corriente de sólidos y fluido. El segundo grupo se representa por los concentradores de sacudimiento, los cuales aplican una fuerza cortante horizontal a la corriente de sólidos y fluido, haciendo vibrar la superficie que sustenta la corriente. En este grupo podemos encontrar la mesa concentradora, el separador vibratorio y la artesa de minero. El tercer grupo es representado por concentradores de flujo por gravedad, en los cuales el espacio hueco se mantiene básicamente por la acción de una capa que fluye en forma descendente bajo la influencia de la gravedad sobre una superficie inclinada. Aquí podemos encontrar los de canaleta y los de artesa. En el cuarto grupo se encuentran los concentradores más antiguos, que se conocen incluso los que ocurren en la naturaleza. En la industria se han usado impulsoras que mueven las superficies de cribado, pero las más modernas utilizan una criba estacionaria e imprimen pulsaciones a la corriente de agua que pasa por ellas, teniendo así como variables significativas entre los diversos tipos de impulsoras modernas, el método que se usa para causar la pulsación y el método de retiro de producto mineral denso. En esta imagen se muestran las características esenciales de una impulsora. Podemos ver que el tanque o cuba está dividido por una pared en dos secciones principales. Una que contiene la criba de soporte que lleva encima el lecho de material en proceso y la otra en la que se generan las pulsaciones del fluido. Los primeros equipos como el de Hartz o el de Denver utilizaron émbolos o diafragmas reciprocantes para generar la pulsación de agua. Hacia finales del siglo pasado y principios de este, se desarrolló la impulsora de Baum, en la cual se utilizó presión de aire para generar las pulsaciones de agua. Al aumentar el tamaño de los equipos, el recipiente en forma de U ya no proporciona un flujo uniforme en todo el lecho. La impulsora de Batak es una modificación de la de Baum y utiliza varias cámaras de aire debajo de la criba para superar este problema. Actualmente es el equipo estándar para limpieza de carbón. Generalmente se alimenta agua adicional al recipiente durante el periodo en el que se está sentando el lecho para completar la acción y mantener el lecho en estado abierto por un tiempo más largo. Pueden emplearse dos métodos básicos de separación del mineral denso. La generación de impulsos, estando el mineral sobre la criba, utiliza una abertura de criba más pequeña que el tamaño de la partícula mineral. Y el mineral denso se descarga por un vertedero apropiado, mientras el mineral ligero se derrama por un vertedero diferente. El otro método, conocido como el método inglés, es aplicable a los materiales más finos. En este caso, la abertura de la criba es mayor que las partículas de mineral denso, las cuales pueden caer entonces en el recipiente, del cual son retiradas por medio de una descarga mecánica adecuada, como por ejemplo un transportador en espiral o de canguinoles. La impulsora circular es radicalmente diferente. Utiliza un mecanismo de rastrillos para asegurar una altura de lecho uniforme
sobre su gran área. Aún así, se afirma que es una impulsora mecánicamente más simple para una capacidad dada, en vista de que logra una carrera de compresión rápida y succión lenta prácticamente sin agua en el recipiente. El movimiento radial del lecho resulta como un decreciente de velocidad horizontal y hace que la impulsora sea particularmente adecuada para recuperar minerales finos como la casiterita aluvial. La impulsora neumática consiste básicamente en una superficie porosa inclinada, que se hace vibrar para ayudar al flujo. Se sopla aire en pulsaciones a través de la superficie de la criba para producir la segregación, formando a lo largo de la superficie una serie de bolsas para separar el material denso. El uso de esta impulsora es generalmente restringido debido a la baja densidad del aire. Con carbones minerales adecuados, este método puede tener costos más bajos que una impulsora de proceso húmedo, particularmente cuando se dispone de poca agua o se requiere un producto seco. También se pueden reducir los problemas de contaminación con su uso. La mesa concentradora, conocida también como de sacudimiento, es un dispositivo relativamente antiguo que ha evolucionado hasta las mesas modernas, las cuales desempeñan una función importante en la concentración de minerales. En general, en las mesas concentradoras se procesan materiales más finos que los que pueden manejarse en las impulsoras, pero esto se logra a expensas de la capacidad, ya que las mesas de una sola cubierta tienen capacidad relativamente baja para su costo y necesidades de espacio. Aquí podemos observar una mesa típica. La alimentación entra por la caja de distribución, situada a lo largo de la orilla superior, y se extiende sobre la mesa como resultado de la acción de sacudimiento y el agua de lavado. La descarga del producto tiene lugar a la orilla opuesta al extremo. La mesa es sencillamente rectangular y tiene un pendiente ajustable alrededor de 0 a 6 grados, que va desde la orilla de la alimentación hasta la orilla de descarga, y tiene una elevación mucho menor que va del extremo de alimentación al extremo de descarga. La superficie es de un material adecuadamente terso, como pueden ser el caucho y el vidrio. Tiene un arreglo apropiado de tiras separadoras sobre ella, cuya altura disminuye a lo largo de su longitud hacia el extremo de descarga. Se aplica una acción de sacudimiento diferencial a la mesa a lo largo de su eje horizontal. Esta acción no solo abre el lecho para permitir que se hundan las partículas densas, sino que su asimetría proporciona el transporte de partículas a lo largo de la mesa. La mesa Whiffley fue la primera en usar este movimiento. Se predecesora a la mesa de rebote, pero ya no se utiliza esta debido a sus limitaciones mecánicas. Desde entonces, se han logrado desarrollos de la mesa básica de Whiffley. En esta imagen se muestran los que posiblemente sean los más significativos. Las mejoras van desde la suspensión de la mesa desde el techo o estructura del local, lo cual elimina la necesidad de construir pesadas cimentaciones para soportar el movimiento de la mesa. Además, el empleo de contrapeso excéntricos rotatorios para proporcionar movimiento a la mesa, en lugar de eslabonamientos excéntricos. El apilamiento de mesas, hasta 6 una sobre otra, para ahorrar espacio y potencia motriz. Y el sistema combinado de tiras separadoras, que tienen algunas de las tiras más largas que otras, para hacer más uniforme el flujo superficie abajo. La mesa concentradora tiene un considerable número de variables de operación, las cuales se presentan en la siguiente lista como variables de diseño. Velocidad de trabajo, carrera y controles de operación, por mencionar algunas. Las mesas tienen todavía un uso muy importante en la limpieza del carbón mineral, tratando materiales comprendidos normalmente entre 0 y 6 milímetros. También se utilizan para concentrar minerales pesados no sulfurosos, tales como casiterita y oro, descendiendo así la recuperación hasta debajo de 75 micras y a tamaños mayores tratándose de minerales menos densos. La mesa de lamas de Holman tiene un patrón de tiras particularmente uniforme,
para permitir operarla con material más fino, de 15 a 75 micras, pero debido a que la capacidad es inversamente proporcional al tamaño de partícula, la capacidad de estas mesas es muy baja. Este concentrador de sacudimiento se desarrolló para recuperar una casiterita fina que no era recuperable por otros medios. Consiste en un conjunto suspendido de 40 cubiertas de fibra de vidrio, dispuestas en dos grupos de 20. Cada cubierta tiene 1.2 metros de ancho por 1.5 metros de largo y están separadas por un espacio de 13 milímetros, que también define el canal por la pulpa. La operación es semicontinua, en cuanto a que la alimentación se distribuye a las 40 cubiertas durante un periodo de hasta 35 minutos, después del cual se interrumpe brevemente el flujo mientras se inclina la mesa para retirarle el concentrado por lavado. Luego se repite el ciclo. Este concentrador es capaz de recuperar más del 60% de las partículas de 10 micras en pulpas de baja ley de casiterita, a volúmenes considerablemente más bajos que los de la mesa de Holman. Se han usado o propuesto otros dispositivos de sacudimiento, tales como el separador vibratorio, el cual es una banda de caucho continua con una inclinación muy ligera, cuya superficie vibra a la vez que recibe la pulpa que se distribuye uniformemente sobre ella. Su casi desaparición es gracias al éxito de la flotación y a su baja capacidad, a comparación con las mesas concentradoras. Es en efecto una forma contigua de la artesa del minero, la cual hasta nuestros días se sigue practicando. Una forma moderna de concentrador vibratorio es el concentrador de banda transversal de Bartles, el cual incorpora un mecanismo vibratorio similar al usado en el concentrador de Bartles-Moody. La concentración es una capa de líquido que fluye en descenso por gravedad sobre una superficie inclinada, siendo esta la característica de los concentradores de película. Los concentradores basados en este principio anteceden en la historia escrita. Sin embargo, algunos como la planilla todavía se utilizan en la actualidad en su forma original, en algunos países en desarrollo. Aunque la concentración por gravedad experimentó una disminución significativa con el descubrimiento de la flotación, los concentradores de película moderna tienen costos tan bajos que han encontrado una amplia gama de aplicaciones. Pueden reconocerse dos concentradores de partículas, con depósito y sin depósito. Los concentradores de partículas sin depósito son en los cuales las partículas se mantienen en suspensión, tales como el canalón de punta básico, que consiste en una superficie inclinada en forma de cuña con alguna forma de partidor en su extremo, que sirve para separar el mineral pesado que se ha concentrado en el fondo de la corriente. El concentrador de cono, que logra capacidades muy altas haciendo que el efecto de estrangulamiento ocurra al pasar la pulpa en descenso hacia el centro de una superficie cónica. El concentrador de espiral. En este concentrador, la pulpa fluye en descenso sobre una superficie en espiral y los concentradores se separan y descargan en puntos adecuados. Además, utiliza un aporte de agua de lavado secundario para ayudar al proceso de separación. En los concentradores de partículas con depósito se encuentran los lavadores de canalón o canaletas. Son simplemente canales muy largos de lados paralelos, cuya función es de tipo semi-intermitente. Generalmente se da alguna forma de textura al fondo de la canaleta para mejorar la detención del mineral deseado. Anteriormente se usaron para la recuperación de oro y casiterita, pero en la actualidad tienen poca importancia comercial.